En este video vamos a aprender a traducir el lenguaje verbal o común al lenguaje algebraico, pero antes tenemos que comprender bien las siguientes palabras claves. La suma lo podemos encontrar como adición, aumentar, sumar, añadir, exceder, más o agregar, y la resta como sustraer, diferencia, menos que, menos, quitar o reducir, y la multiplicación como producto por tantas veces, incrementar, multiplicado por, doble, triple, etc. Y la división como cociente entre, dividido por, razón de, fracción, porción, parte, mitad, tercio y etc. Estas también son importantes como semi, al cuadrado, el cuadrado, al cubo, el cubo, igual o equivalente, consecutivos o sucesor, antecesor, simétrico y la palabra recíproco. Ejemplo 1. Un número cualquiera. Para este caso un número puede ser X, pero también puede ser cualquier número o letra del alfabeto inglés. Ahora ejemplo 2. La adición de dos números diferentes. Adición significa suma. Entonces dos números diferentes, para mi caso va a ser X, que va a ser diferente a Y. Entonces solo hay que sumarlo como sigue: X más Y. Ejemplo 3. La diferencia de dos números diferentes. Ahora sabemos que diferencia significa resta, por lo que tenemos los dos números diferentes que va a ser X y Y. Entonces los restamos, quedaría como X menos Y. Ejemplo 4. La suma de dos números cualesquiera menos otro número cualquiera. Aquí una suma tenemos, por ejemplo, X más Y. Ahora menos significa una resta y el tercer número que va a ser Z para mi caso. Entonces quedaría entre paréntesis X más Y menos el tercer número que va a ser Z. Ejemplo 5. El producto de dos números diferentes. Ahora el producto significa una multiplicación que puede presentarse en cuatro casos. Tenemos para que lleva paréntesis, punto o asterisco. Entonces puede ser XY o como las que siguen. Ejemplo 6. El cociente de dos números diferentes. Ahora, cociente significa una división y dos números podemos tener X que va a ser diferente a Y. Entonces vamos a colocar como un numerador para este caso X y un denominador como Y. Quedaría X sobre Y. Ejemplo 7. El doble de un número. Aquí doble significa una multiplicación y implica necesariamente una multiplicación por 2. Para este caso va a ser un número X que daría 2X. Ejemplo 8. La mitad de un número. Aquí mitad también significa una división y obligatoriamente va a ser entre 2, entonces va a ser un número dividido entre 2 que quedaría X como numerador y como denominador 2. Ejemplo 9. La tercera parte de la diferencia de dos números. Aquí tercera significa que es una división entre 3. Parte pues es lógicamente una división. Y diferencia de dos números. Aquí significa que un número le restamos otro. Como en este caso X menos Y. Que daría como en numerador X menos Y sobre 3. Ejemplo 10. La raíz cuadrada de un número. Aquí una raíz cuadrada debe llevar este simbolito. Si no tiene un número significa raíz cuadrada. Para este caso el número va a ser X, por lo que estaría quedando como raíz cuadrada de X. Ejemplo 11. El doble de un número más el triple de otro número. Ahora aquí doble significa una multiplicación y es necesariamente por 2. Ahora más significa una suma y el triple del otro significa una multiplicación por 3. Para este caso va a ser 3y. Entonces vamos a sumar el doble del primero que es 2x más el triple del otro que es 3y. Ejemplo 12. El triple de
un número menos la tercera parte del mismo número. Como ya habíamos comentado, triple significa una multiplicación por 3, para este caso 3x, y luego ese le vamos a restar de ese mismo número que va a ser dividido entre 3, quedaría como 3x menos x sobre 3. Ejemplo 13. El quíntuple de la suma de un número más otro número cualesquiera dividido entre 4. Ahora el quíntuple significa una multiplicación por 5, como por ejemplo 5a. Para este caso la multiplicación que va a ser por 5 es una suma de x más y. Todo eso lo dividimos entre 4, entonces quedaría 5 por x más y sobre 4. Ejemplo 14. El recíproco de la suma de dos números. Ahora, recíproco significa que si tenemos un número, lo multiplicamos por su recíproco, nos tiene que dar 1. En este caso va a ser una suma que va a ser x más y su recíproco va a ser 1 sobre x más y. Ejemplo 15. La semisuma de dos números. Aquí semi significa la mitad de una suma. Entonces tenemos, por ejemplo, la mitad de x más la mitad de y, quedaría como x más y sobre 2 por el denominador común. Ahora, ejemplo 16. El cociente de dos fracciones comunes. Ahora, cociente significa una división y dos fracciones, por ejemplo, a entre b y c sobre b son dos fracciones. Entonces significa que lo tenemos que dividir quedando a sobre b sobre c sobre d. Ejemplo 17. La suma de los cuadrados de dos números. Ahora, suma ya sabemos que significa una suma y los cuadrados de dos números. Tenemos x como el primer número, lo elevamos al cuadrado quedando x cuadrada y el segundo número como y quedando y cuadrada. Entonces los sumamos, quedaría x cuadrada más y cuadrada. Ejemplo 18. La suma de dos números dividida entre su diferencia. Ahora aquí tenemos dos números, x más y. Todo eso lo tenemos que dividir, ya que dice dividida. Su diferencia quiere decir una resta de ese mismo número. Quedaría x menos y. Entonces quedaría como la suma que es x más y sobre su diferencia que es x menos y. Ejemplo 19. El cuadrado de dos números. Aquí significa el cuadrado, significa un número que se eleva a la 2, por ejemplo, a cuadrada. Pero aquí como dice que es una suma, entonces va a quedar el cuadrado de una suma que sería x más y. Ejemplo 20. El cubo de la tercera parte de un número. Ahora, cubo significa que un número lo elevamos a la 3, como por ejemplo a cúbica, pero luego lo que tenemos que elevar al cubo es la tercera parte de un número, como entonces va a quedar x sobre 3, todo eso lo elevamos al cubo. Ejemplo 21. El producto de la suma por la diferencia de dos números cualesquiera. Ahora, como ya sabíamos, el producto significa una multiplicación, pero lo que vamos a multiplicar es la suma de dos números, por ejemplo x más y su diferencia que va a ser x menos y. Entonces ponemos entre paréntesis x más y por su diferencia que sería x menos y. Ejemplo 22. El producto de dos números consecutivos. Aquí ya sabíamos que producto significa una multiplicación y número consecutivo significa que un número es lo que le sigue al otro. Por ejemplo, x lo que le sigue sería x más 1. Entonces solo falta multiplicar, quedaría x por x más 1. Si te ayudó el vídeo, dale me gusta y comparte, eso me ayudaría mucho. No olvides suscribirte, habrá nuevos videos y temas. Deja tu comentario para seguir mejorando. Hasta la vista.